instancia agradecer de manera muy especial la presencia del viceministro de Agricultura, el doctor Juan Pablo Díaz Granados, del director de la unidad de restitución, el doctor Ricardo Sabogal, de la unidad de víctimas, a la doctora Paula Gaviria, no sé si el Banco Agrario ya presidente de la Gaviria está gerente de vivienda. Bueno, y del Banco Agrario. Entonces, voy a seguir con la presentación que está acá al fondo para decirles que, digamos, la idea es hacer un debate. Voy a tratar de ajustarme a los 20 minutos, Presidenta, en el sentido de mostrar cómo no hay suficientes garantías para las víctimas en el retorno en condiciones de dignidad, y el objetivo general del debate es mirar si realmente se está aplicando de manera clara y decidida la ley de víctimas y todas las normas que tienen que ver con los derechos de las víctimas en el país. Es importante que todas y todos sepamos que hoy el registro de víctimas asciende ya a 7.558.854 personas inscritas, es decir, es una larga lista que sigue avanzando. Es importante también que tengamos en cuenta, de acuerdo a la información suministrada, que el mes de agosto del 2015 se ha presentado la restitución de 2.131 predios que representan 169.614 hectáreas, aclarando que 121.000 de estas 169.000 hectáreas corresponden a grupos étnicos. ¿Podemos ir pasando la presentación, por favor? Bueno, no me voy a meter mucho al fondo acá, pero digamos que el marco jurídico que soporta este debate no solamente es la ley 1448, que tiene que ver con la ley de víctimas y restitución, sino también la ley 387, la ley 418, el decreto 1290 sobre reparación administrativa y otros decretos complementarios, las jurisprudencias de la Corte Constitucional y los principios de Piñeiro y el bloque de constitucionalidad. ¿Seguimos? ¿Cuáles son los derechos de las víctimas, digamos, más importantes y sobre los cuales voy a hacer alguna referencia dentro de esta presentación? Pues lo que tiene que ver con atención y asistencia, vivienda digna, restitución de tierras y territorios, acceso a programas de generación de ingresos, reparación integral, aunque en este debate solo me voy a referir a la indemnización, y retorno de reubicación en condiciones de seguridad y de dignidad. ¿Seguimos, por favor? ¿Cuáles son los componentes básicos de esa reparación integral? Muy rápidamente, seguimos, por favor. Está la restitución como la compensación, la rehabilitación por los daños causados, la satisfacción de medidas simbólicas, garantías de no repetición. Voy a pasar esta parte muy rápido. Aquí me detengo un poquito para señalar cuál ha sido la situación de afectación de las víctimas. De acuerdo a las informaciones que nos han reportado, el 82.7% de la población desplazada ha perdido sus fuentes de ingresos, el 76% perdió sus muebles o animales, el 47.4% perdió la vivienda y el 41.5% perdió las tierras. Continuamos. Miremos el tema del derecho a la indemnización. La indemnización administrativa, entonces, es uno de los componentes de la reparación integral. Es una compensación económica por los daños sufridos, lo cual se hará dependiendo del hecho victimizante. ¿Cuáles son las características para esto? Para la entrega de las indemnizaciones administrativas, se dice que debe haber una solicitud y que se van a priorizar algunas que están hechas con anterior a la vigencia de la ley, o sea, el decreto 1290, que la unidad de víctimas es la entidad encargada de administrar los recursos y hacer la entrega de las indemnizaciones respectivas,
que en el caso de niñas, niñas y adolescentes se constituye un encargo fiduciario hasta cuando estos cumplan la mayoría de edad. Seguimos, por favor. ¿Cuáles son los problemas que vemos en el derecho a la indemnización administrativa? Uno es en qué lugares del país se ha entregado indemnización administrativa. Si ustedes miran, el 41% de los casos se ha hecho en los departamentos de Antioquia, Valle, Cauca y Cesar. Hay unos departamentos como Guainía, Baurués y Amazonas con un número muy pequeño de indemnizaciones. Y si ustedes miran el caso de Bogotá, el caso de Bogotá es dramático. Y lo relevo como representante de Bogotá. De acuerdo a esta cifra, Presidenta, en Bogotá hay 612.134 víctimas y solo se le ha dado la reparación administrativa a 15.833 víctimas. Es decir, en el caso de Bogotá, solamente el 2,59% de las víctimas han recibido a la fecha una reparación administrativa. Y sería interesante que la unidad nos explicara por qué en Bogotá no ha aplicado, digamos, esta reparación administrativa. Continuamos. Y este cuadro es el más preocupante, Presidenta, y también le pongo de presente a la unidad de víctimas. Miren ustedes cómo ha caído el reconocimiento efectivo de las indemnizaciones. En el primer año de vigencia de la ley se repararon 110.584 familias. En el año 2013, 78.506 familias. En el año 2014, 70.000. Y en lo que va corrido en 2015, 22.000 familias. La pregunta es, ¿por qué hay este decrecimiento tan grande y una reducción de beneficiarios entre el 2012 y el 2015 de casi el 80% de reparaciones de indemnizaciones administrativas? Ya en un debate que habíamos tenido, Presidenta, en plenaria el año pasado, habíamos dicho que al paso que se estaba haciendo el reconocimiento de las indemnizaciones administrativas, esas indemnizaciones iban a tomar 500 años. Y resulta que con esta tendencia decreciente, con la crisis que se viene para el 2015, para el 2016, pues todo indicaría que las reparaciones y las indemnizaciones administrativas se están casi que congelando y que por lo tanto esa cola de esos 7.500.000 víctimas a que hice referencia al comienzo, pues vamos a tomar décadas y va a ser imposible que se cumpla el plazo del 2021 para efectos de garantizarle la indemnización a todas estas familias. Y traigo a colación esto porque esto implica entender que el sistema de reparación administrativa tiene unos déficits demasiado importantes. Es decir, no hay los recursos, la apropiación de recursos suficientes para garantizar la indemnización a todas las víctimas. Pareciera que hoy los recursos que se habían generado para este rubro al 2012 al 2021 tendrían un déficit de casi 91 millones de pesos. Es decir, la pregunta es, ¿vamos realmente a reparar, a indemnizar, porque la reparación integral es otra cosa, a todas las víctimas que hoy se encuentran bajo esta situación, esperando la cola, haciendo la fila para que les den una reparación administrativa? Nosotros creemos que no se va a lograr las metas que están previstas si se sigue reduciendo la asignación de recursos para el pago efectivo de las indemnizaciones. Seguimos, por favor. Hay otro problema, y es que el desplazado, para que se le dé la indemnización administrativa, tiene que probar que ha restablecido su condición. Y ese probar el restablecimiento de la condición implica que el desplazado va a tener vivienda, salud y educación, para que luego le llegue la indemnización administrativa. ¿Cuál es la filosofía? Yo pienso que la filosofía es, digamos, plausible, porque de lo que se trata es que el desplazado no gaste la reparación administrativa en alimentación y en asistencia humanitaria primaria. El problema es que cuando uno mira
qué desplazados tienen vivienda, o qué desplazados tienen realmente salud, o qué desplazados tienen realmente educación, o qué desplazados tienen los tres rubros, pues eso hace casi que un imposible el pago de la indemnización administrativa. Es decir, nos parece que estos condicionamientos de estabilización económica de los desplazados se vuelve un obstáculo para la concesión de la indemnización. Continuamos. Lo otro que hemos detectado, doctora Paula, y yo le voy a entregar a usted una carta con una lista de 81 casos, 83 casos, es que no se están aplicando estos criterios de priorización. Es decir, por ejemplo, lo de los 70 años, ya 70 años es muy alto, ¿no? Debería ser la edad de pensión, o bueno, debería ser otras edades más favorables, pero lo que nosotros sentimos es que las víctimas se van a morir y no van a recibir la indemnización administrativa. No se aplican los criterios de priorización. Tenemos unos casos dramáticos que por razones de tiempo no voy a mencionar, pero sí le voy a entregar a la unidad una lista, insisto, de 82 casos donde hay personas con discapacidad, personas con 77 años, personas con SIDA, personas con graves enfermedades terminales de cáncer, es decir, una cantidad de personas que han hecho solicitudes de priorización y que la unidad no ha reaccionado a esas peticiones de personas que están en una situación extremadamente de vulnerabilidad y que la unidad no les da respuesta. Continuamos. Bueno, aquí están otros criterios con diferentes enfoques, que es a lo que he hecho referencia, por discapacidad física, por criatura femenina, etc. Muchas familias, entonces, insisto, han acreditado estas situaciones diferenciales y la unidad no reacciona, la unidad no aplica desde nuestro punto de vista estas prioridades. Continuamos. Bueno, las víctimas perciben. ¿Qué es lo que más decepciona a las víctimas? Es que la unidad les contesta en unos formatos todo el tiempo a las víctimas que preguntan cuándo me van a dar mi reparación administrativa, y el formato le dice: tranquilo, usted tiene derecho, pero nunca le dice cuándo le van a pagar. Es decir, no hay ni siquiera una fecha de expectativa. Entonces, pues nosotros sabemos que la ley dice que hasta el 2021 puede pagar esas, ¿no? Entonces, digámosle a todas para que con eso se pongan contentas: le vamos a pagar en el 2021, con eso, si le sale en el 2020, 19, 18, 17, pues al menos tiene una expectativa. Pero es realmente dramático para las víctimas y la desconfianza en el sistema, en el Estado, por el tema de las reparaciones. Yo entiendo que el tema es de presupuesto, de que hay unas asignaciones muy pequeñas. Continuemos con otro tema, que es el derecho al retorno a la reubicación en condiciones de dignidad. Esto también tiene un marco legal, hay unos principios del derecho, sigamos con el marco legal que establece, y ahí vamos a encontrar algunos de los problemas en relación al retorno en condiciones de dignidad y seguridad y voluntariedad para los desplazados. No existen conceptos de seguridad favorables en todos los municipios del país, y nos preguntamos entonces cómo se va a garantizar el retorno sin verdaderas condiciones de seguridad y garantías de no repetición. Siempre se ha criticado que la focalización y la microfocalización estén en el Ministerio de Defensa. Falta cumplimiento de los principios de voluntariedad, seguridad y dignidad para que los retornos pues se hagan efectivos. En algunos de los predios asignados por las víctimas no ofrecen las condiciones de seguridad adecuadas, los procesos de retorno de reubicación no cumplen con la necesidad ni con la satisfacción de los individuos, como quiera que se han presentado casos donde la víctima se encuentra en su tierra o en la que se le otorga en forma hostil en un ambiente donde los demás sujetos rechazan la presencia de la víctima o hay situaciones de inseguridad. No existe una adecuada oferta de dotación de tierras para las víctimas que desean reubicarse en contextos rurales. Los recursos destinados para la unidad de reparación integral a víctimas no son insuficientes, y no existen planes de retorno y reubicación en todos los municipios del país. Continuamos. Con el derecho al retorno en condiciones de dignidad, bueno, aquí hay otras dificultades
más que se suman a las anteriores, continuemos con el derecho al retorno en condiciones de... Bueno, este tema, y aquí quiero parar un momentico, porque aquí sí yo quisiera que el doctor Fernando Ricardo Sabogal nos diera una posición sobre este tema. Bueno, lo miramos más adelante, el tema de los proyectos de interés nacional estratégico. Perdón, te devuelves un momentico. ¿Cuál es el problema con los proyectos de interés nacional estratégico? Es decir, nosotros hicimos un análisis respecto de la Agencia Nacional de Minería con corte al 13 de julio de 2015 y resulta que existen 9.544 títulos registrados en el Registro Nacional Mineros. Cuando hacemos la sumatoria de estos títulos con los títulos mineros, vamos a encontrar en conclusión que de las 12 millones de hectáreas que están microfocalizadas, hay 1 millón de hectáreas que traslapan con los títulos mineros vigentes. La pregunta, doctor Ricardo, es: ¿la unidad de restitución de tierras va a permitir que por megaproyectos mineros se obstruya la restitución de tierras? Es decir, estamos hablando de 1 millón de hectáreas de tierras que estarían microfocalizadas para la restitución y que estas, en virtud del Plan Nacional de Desarrollo y en virtud de los planes de interés nacional estratégico, en este caso mineros, recordemos que no solamente hay planes de interés nacional estratégico mineros, hay otros agroindustriales, hay otros de infraestructura, hay otros, es decir que habrían otros traslapes que en este caso no estamos mirando. Continuemos para mirar un poco los mapas. Y es acá, sigamos, es acá donde están los mapas, donde podemos ver las áreas microfocalizadas y los puntos que están en rojo, que son las áreas de traslape de áreas microfocalizadas versus títulos mineros vigentes en el 2015. Esto es muy grave, ¿no? Igual aquí en este nuevo mapa miramos las áreas microfocalizadas, que son las que están en verde, y las solicitudes de títulos mineros vigentes a 2015. Como ustedes pueden ver, pareciera que la minería, la gran minería, se vuelve en uno de los obstáculos más graves para efectos de hacer materializable el derecho a la restitución de tierras en el país. Sigamos. Frente al tema del derecho a la vivienda, y ya todavía llevo 15 minutos, Presidenta, lo he hecho muy rápido para no entrar a detallar tanto. Frente al derecho a la vivienda digna, quisiéramos aclarar varias cosas. Hay un subsidio, yo no voy a hablar de la vivienda de todas las familias desplazadas. Para información de la sala, pues el registro de familias desplazadas asciende más o menos a 1.820.000 familias. Es decir, no voy a hablar del derecho a la vivienda que deberían tener esas 1.820.000 familias desplazadas. Voy a hablar solamente de los subsidios para vivienda rural en virtud de estas normas específicas. ¿Cuáles son las características del modelo? Que el subsidio de vivienda se otorga por una única vez a un hogar determinado, que el monto para vivienda nueva es hasta 27 salarios mínimos, ahí está el monto, más o menos 17 millones, que el monto para mejoramiento y saneamiento de vivienda es hasta 18 salarios mínimos, que el subsidio se otorga en contrapartida de parte del beneficiario, que el predio debe, sin contrapartida, perdón, es decir, que el subsidio es el 100% del valor de la vivienda y que el predio debe tener una fuente de agua potable certificada. Digamos que bajo este marco, entonces, hay una ruta para acceder a vivienda, pero insisto, yo solamente voy a trabajar acá el tema del acceso directo, es decir, el acceso directo, ¿qué implica? Implica que la unidad administrativa para la reparación integral de víctimas, que la unidad administrativa de gestión y restitución de tierras despojadas y el INCODER, hay unos casos específicos, y esos casos específicos es cuando las personas tienen sentencias de restitución y han retornado, y en ese caso hay desembolsos directos al Banco Agrario para que el Banco Agrario coja estos subsidios y con los subsidios se contrate un operador y con ese operador se haga la vivienda. Es decir, no estoy hablando
en este caso, de los 1.800.000 familias que perdieron la vivienda, sino que estoy hablando más o menos de 5.000 familias a las cuales se le ha hecho una asignación para vivienda. Sigamos. Y este es el cuadro más infame de mi presentación. Es decir, ¿cómo es posible que en virtud de sentencias de restitución, estoy hablando de la línea azul, se haya, es decir, vuelvo e insisto, las personas que se les ha restituido la tierra tienen derecho de manera directa al 100% del subsidio para vivienda? ¿Cómo es posible que en 211 casos, o sea, en 211 sentencias, teniendo el Banco Agrario La Plata, solamente se hayan hecho 233 viviendas? ¿Sí? Ojo, estoy hablando de 1.800.000 familias desplazadas. Y resulta que hay 211 a las que se le restituyó la tierra, se asignó la plata. Y ustedes ven el nivel de ejecución. Luego, miremos por vía del poder, lo mismo, 1.021 familias que tendrían derecho a esa vivienda rural para víctimas, también por el tema de la restitución, de las cuales apenas 194 han sido realmente entregadas. Y 1.261 familias, Presidenta, por la unidad de víctimas, de las cuales apenas a 89 personas se les ha entregado su casa. Es decir que es totalmente ineficiente en este tema el problema de la vivienda rural, porque si sumamos todo esto, sigamos con la diapositiva siguiente, por favor. Vamos a encontrar entonces, y por eso citamos al Banco Agrario, que en el 2012 se asignaron 15.300 millones para vivienda, en el 2013 se asignaron 16.633 millones para vivienda, con un total de 31.900, y resulta que no se construyó una sola vivienda ni en el año 2012 ni en el año 2013. Entonces uno no entiende si hay sentencias de restitución, si está la plata, si están los derechos, si se reconocieron las víctimas, ¿por qué no se ejecutan los presupuestos? Seguimos con el cuadro siguiente. Por ejemplo, mire, esta víctima hace 2 años y medio tiene la sentencia favorable de restitución de tierra, la plata está en el banco y miren lo que va a la casa, en un planchón. Estamos hablando de Chivolo Magdalena. Continuemos. Hay otro problema con las operadoras. Las operadoras tratan a las víctimas como si las operadoras les estuviesen haciendo un favor, no reconociéndoles un derecho. Y entonces pretenden que las víctimas alimenten los obreros que hacen las casas, o que ellos ayuden a hacer las casas, o que ellos carguen los materiales, o piden la alimentación para todos los que intervienen en el proyecto. Es decir, es una manera realmente totalmente ilegal y totalmente violatoria de los derechos de las víctimas, como las operadoras que se contratan hacen la construcción de las viviendas. Continuamos. Obvio que las calidades de las viviendas son totalmente insuficientes. Yo aquí estoy mirando una casa de un desplazado. Ustedes ven las casas que tenían ellos. Tienen casas grandes, muy grandes. Y resulta que con este programa de vivienda, sigamos otra diapositiva, se le dan casas de apenas 36 metros cuadrados para cada familia. Entonces, fíjense ustedes la precariedad de un sistema de vivienda rural que ya es bien precario si se hicieran las casas, pero es que el problema es que no se hacen las casas. Continuamos. Continuamos la diapositiva. Bueno, todo esto para ya concluir sobre los 20 minutos, Presidenta, en lo siguiente. La garantía efectiva de los derechos de las víctimas sigue siendo un asunto pendiente. Yo insisto, yo reconozco, y lo hablábamos ahorita con el doctor Ricardo Sabogal, pues reconozco que es importante que haya ya casi 1.500 sentencias de restitución de tierras, pero frente al número de sentencias pendientes y demás, uno siente que ya hay un colapso en la restitución de tierras. Y al paso que vamos, yo no sé cuántos siglos nos vamos a demorar en que todas las familias obtengan el derecho a la restitución.
hay diversos aspectos que hacen prever que difícilmente el gobierno nacional va a cumplir con los objetivos trazados en la ley 1448 del 2011, porque hay una desfinanciación total de varios de sus componentes. Yo insisto, solamente en el tema de la indemnización administrativa, así se provean los recursos para los años hasta 2021, que podrían ser del orden de los 56 billones adicionados con otros 20, etcétera. El déficit sigue siendo en total de más de 20 billones de pesos para garantizar esas indemnizaciones administrativas. Habría que buscar una forma de darle plazos a las víctimas, de decirles a ustedes les va a llegar en tal fecha su reparación, etcétera, pero no se puede tener a la gente en esa situación de zozobra de si le va a llegar o no la indemnización administrativa. Continuamos. La segunda conclusión es que no es suficiente mostrar resultados en términos de cobertura, sino de verdadera realización de los derechos. Es decir, de acuerdo, por ejemplo, en el tema de vivienda, si uno mira las cifras del gobierno, le ha dado vivienda a 4.900 personas, vivienda rural, familias. Pero si uno mira los que realmente han recibido la casa, pues son el 10%. A pesar de estar la plata acá, es una deficiencia total. ¿Cuándo van a recibir vivienda el 1.800.000 personas desplazadas? Esa sería la pregunta que uno se haría pensando en la masa global. Si esto le pasa a los 4.000 privilegiados, entre comillas, que se les reconoció el derecho, entonces no es suficiente con que a uno lo anoten en el programa, lo inscriban como víctima, para que eso se traduzca en el acceso efectivo de los derechos. Continuamos. No se puede jugar con las expectativas de las víctimas, dejarlas sin respuesta certera, hacer suspender su derecho de realización a la oferta social del Estado. Es decir, se vuelve un círculo vicioso decirle a una víctima: le voy a dar su indemnización administrativa si usted tiene vivienda, si usted tiene salud, si usted tiene educación, pero el Estado no le da vivienda, no le da salud, no le da educación, luego no le da la indemnización administrativa. Luego lo que se hace es hacerle trampa a las víctimas y no garantizar de manera adecuada sus derechos. Además, los criterios de priorización, insisto, deben aplicarse de manera efectiva. Es muy difícil para todas las entidades del Estado, pero también para nosotros como congresista, para mí como defensor de derechos humanos. Yo tengo una atención a víctimas permanentes, donde las víctimas llegan llorando, enfermas, etcétera, suplicando que el Estado, y que uno haga una interpretación que uno no debería hacer, es decir, que uno tenga que decirle a la entidad: oiga, mire, pobrecita esta familia, etcétera, cuando la ley establece esos criterios de priorización. Continuamos. Hay graves problemas en la ejecución de los recursos asignados para vivienda. Bueno, esto ya lo mencioné, lo del Banco Agrario, y es aquí donde digo esto: de 4.393 subsidios sumadas las tres entidades, Infoder, Unidad de Víctimas, Unidad de Restitución, apenas el 12% se ha materializado. Hay que hacer un ajuste inmediato a estas operadoras, a estos programas estratégicos. Claro, ustedes me van a decir: es que el problema es que la vivienda no incluyó el transporte, no incluyó no sé qué, pero bueno, ustedes llevan varios años tratando de preparar un decreto para solucionar este problema de que se garantice la realización efectiva de la vivienda. La víctima no entiende eso, la víctima no entiende que el Estado, por motivos los que hayan sido, no haya expedido los decretos que faciliten realmente complementar los gastos de las viviendas. Continuamos. Al final, yo sí quisiera, doctor Ricardo y la unidad de víctimas, que ustedes se posicionaran frente al tema de las industrias extractivas. ¿Por qué? Porque los planes de interés nacional estratégicos establecen incluso la expropiación por razones de interés público. Y yo sí quisiera saber cómo se va a hacer con ese tema de las concesiones mineras, las que están aprobadas, las que están en trámite, y cómo vamos a garantizar realmente el retorno a sus predios, a las víctimas, o si vamos a estar primero los derechos mineros y después los derechos de las víctimas. Y en ese sentido me gustaría también escuchar una respuesta. Yo dejaría, me pasé 5 minutos, Presidenta, pero lo traté de hacer lo más rápido posible. La última es
hacia un bajo el seguimiento minucioso que ha hecho la Corte. Bueno, este tema es fundamental. Y yo sí quiero pedirle a las entidades que están presentes que tratemos, porque el gobierno está tratando por todas las vías, Presidenta, de que la sentencia 3025 y todos los autos que hay sobre víctimas, que no se siga declarando un estado de cosas inconstitucional por el tema de la asistencia a las víctimas. Y sabemos que el gobierno está haciendo un lobby muy fuerte sobre la Corte Constitucional para que la Corte Constitucional levante ese estado de cosas inconstitucional. Y yo sí creo, lamentablemente, que la Corte Constitucional debe mantener el seguimiento al logro eficaz. Es que es la única entidad del Estado que llama a cuentas a todas las entidades para que se plantee si está o no cumpliéndose a cabalidad la ley de víctimas. Y en ese sentido, creo que aquí ya está la doctora Patricia Luna de la Defensoría del Pueblo. Por favor, siga aquí. Usted está invitada a la audiencia. Que la Defensoría del Pueblo y que todas las entidades que están acá, que están trabajando por las víctimas, haciendo este trabajo, no permitamos hacer el juego al gobierno en que la Corte Constitucional cierre ese control que está haciendo y ese seguimiento que está haciendo sobre las diferentes sentencias y autos que favorecen a las víctimas. Dejo ahí, agradezco, Presidenta. Muy bien.